Salud, jóvenes de cualquier edad. Hoy, en Química para andar por casa y en compuestos que debes de conocer mejor para sentirte más cómodo hablando de química, vamos a ver el agua oxigenada. El agua oxigenada, o mal llamada agua oxigenada porque no es agua que esté saturada con oxígeno, es realmente el peróxido de hidrógeno, que responde a la formulación H2O2. Es un producto muy familiar, presente prácticamente en todas las casas y se viene utilizando en disolución acuosa entre el 3 y el 5% en sustitución del alcohol para desinfectar heridas. Bueno, la ventaja es que no escuece, tiene el encanto de que libera gas, oxígeno, ¿verdad?, en presencia de la menor cantidad de sangre, porque la sangre tiene catalasa, que es la enzima responsable de la descomposición del agua oxigenada en agua y oxígeno. En el mercado se halla disponible a concentraciones hasta el 70%. Difícil más que esto, aunque en cohetería suele andar por el 80%. Suele llevar aditivos estabilizadores porque tiende a descomponerse, es inestable, vamos, se descompone, pero muy lentamente. La producción y consumo mundial actualmente supera los 3 millones de toneladas al año. El compuesto se conoce desde 1818 y, para terminar esta introducción, vale la pena comentar que la concentración se suele expresar con mucha frecuencia en volúmenes. Un volumen significa el volumen de oxígeno, o los volúmenes de oxígeno, que puede generar un volumen de la disolución cuando se descompone completamente en agua y oxígeno. O sea, que una disolución, por ejemplo, del 30%, si nos dicen que es de 100 o 110 volúmenes, significa que un litro de esa disolución, pues cuando se descompone completamente, generaría 100 litros de oxígeno medidos en condiciones normales. En cuanto a los modos de preparación, bueno, pues vale la pena comentar, por razones históricas, el de la descomposición del peróxido de bario con ácido sulfúrico para generar sulfato de bario insoluble y agua oxigenada. El sulfato de bario se puede filtrar y tenemos una disolución de agua oxigenada que luego se puede concentrar, bueno, pues hasta una deseable, ¿no?, tanto el 5, el 6% como el 30%, etc. Es interesante porque es que el peróxido de bario justamente se genera tratando el óxido de bario con aire en caliente, o sea que es como muy fácil de preparar. Un procedimiento más moderno y también interesante consiste en la oxidación del isopropanol. Esto se lleva a cabo a una presión pues moderada, 15 a 20 atmósferas, ¿verdad?, y a una temperatura en torno a los 100 grados centígrados y tal. Pero el inconveniente que tiene este procedimiento, aquí tenemos la reacción, ¿verdad?, isopropanol, oxígeno, acetona y peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, ¿verdad? Bueno, pues el inconveniente que tiene es que se genera una cantidad importantísima de acetona, que habrá que dar salida de alguna forma. Es decir, que la economía atómica de la reacción pues es bastante baja y este subproducto habrá que buscar la forma de utilizarlo. Otro procedimiento útil e interesante es la electrolisis del ácido sulfúrico o bien del sulfato amónico, o una mezcla de ambos a fin de cuentas, ¿verdad? En el ánodo se genera el ácido peroxodisulfúrico y en el cátodo se libera hidrógeno. Bien, luego el ácido peroxodisulfúrico se hidroliza hasta ácido peroxomonosulfúrico, es el ácido de Caro, ¿verdad? Y se sigue hidrolizando este ácido de Caro hasta ácido sulfúrico. Se obtiene así una disolución de agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, ¿verdad?, que concentramos por destilación. Pero el procedimiento sin duda con diferencia más importante es, bueno, y el que se sigue prácticamente en la actualidad para generar más del 70% del peróxido de hidrógeno, pues es los procesos basados en antraquinona. En general he puesto aquí 2-alquilantraquinol o 2-alquilantraquinona, aunque típicamente o más frecuentemente el alquil suele ser etil, 2-etilantraquinona. Bueno, pues esto transcurre en dos pasos. El primer paso es la oxidación del quinol con oxígeno del aire para dar la antraquinona y generando el peróxido de hidrógeno, en principio pues bastante diluido, pero no hay problema para concentrarlo. Y luego la 2-alquilantraquinona que se genera aquí se reduce con hidrógeno para regenerar el 2-etilantraquinol que vuelve a utilizarse. Es decir, que en realidad lo que se hace aquí es oxígeno más hidrógeno, peróxido de hidrógeno.
Este paso de hidrogenación de la antraquinona hasta antraquinol con hidrógeno es bastante fácil, se suele hacer simplemente con níquel-rani o con paladio. Esto parece muy sencillo, pero desde luego el proceso es bastante complicado. Vamos, los disolventes son como muy complejos, sería muy largo de discutir. En cualquier caso, este es con diferencia el más importante. Propiedades y usos del agua oxigenada, o del peróxido de hidrógeno mejor, ¿verdad? Bueno, primero es miscible con el agua en todas las proporciones. Tiene un punto de fusión parecido al del agua, un punto de ebullición bastante superior. La densidad también es apreciablemente superior. Bueno, notar que cuando es puro, el peróxido de hidrógeno es explosivo y rarísimamente se prepara solo para estudios muy concretos. Es un oxidante limpio, pues cuando actúa como oxidante pasa agua. Pero a veces también actúa de forma radicalaria más compleja, el reactivo de Fenton, pero bueno, esto se escapa un poco del andar por casa. ¿Usos más importantes? Pues desde luego, cada vez más incluso en blanquear papeles especiales, blanquear tejidos, pelo. Como aditivo alimentario, coadyuvante tecnológico, así la Comunidad Europea, bueno, sobre todo, pues yo creo que más bien no es como un aditivo así que se añada, es coadyuvante para limpieza sobre todo y similares. Para limpiar metales, tratamientos de aguas residuales y también incluso para cohetería, usando la más concentrada posible. A fin de cuentas no deja de ser una fuente de oxígeno pues bien concentrada y más manejable a temperatura ambiente que el oxígeno líquido. Preparación de peróxidos, tanto inorgánicos como orgánicos. Fijaros, un ejemplo pues sería la preparación del peróxido de bario mediante esta reacción. El hidróxido de bario y el agua oxigenada. Fijaros, el agua oxigenada realmente es que es ácido en agua. Muy débil, pero es ácido en agua. O sea que esto se puede entender como una neutralización. Y orgánicos, pues típicamente sería la preparación de un hidroperóxido como este de acetilo, utilizado pues en oxidaciones orgánicas. O el benzoil hidroperóxido, por ejemplo, pues también como catalizador. Se usa también bastante en la preparación de perboratos y percarbonatos para limpieza como aditivos en lavado, sobre todo en lavado, ¿verdad? Y en la preparación de peroso y sulfatos. Y finalmente termino comentando pues 4 reacciones, algunas de las cuales ya hemos visto previamente, que son: el agua oxigenada puede actuar como oxidante, y lo reconocemos quizá como oxidante, pero también como reductor. O sea, depende de con quién. Fijaros, como oxidante en medio ácido, un ejemplo sería esto. Bueno, el agua oxigenada oxida al cloruro ferroso hasta cloruro férrico, generando agua. Ya está. Como reductor en medio ácido, por ejemplo, bueno, pues con ácido sulfúrico, el medio sería sulfúrico, un permanganato potásico, que es un oxidante muy fuerte, la oxida hasta oxígeno. Se generará sulfato de manganeso, por supuesto, sulfato de potasio. Están sin igualar las reacciones, e incluso estas dos últimas las he puesto en forma iónica. En medio básico, aquí me equivoco, en medio básico, las sales manganosas con peróxido de hidrógeno llegan hasta el dióxido de manganeso, y en medio básico también, por ejemplo, el yodo oxida al agua oxigenada hasta oxígeno y se forma yoduro. Bueno, y termino diciendo que no está mal que os suene eso de la catalasa, que es una enzima que descompone el agua oxigenada, y todavía hay otra de número un poco más raro, ¿no?, que es la superóxido dismutasa, que lo que hace es generar agua oxigenada a partir de un anión radical rarillo. Bueno, no importa, es el anión radical superóxido, no importa, pero si que os suene superóxido dismutasa y catalasa, pues no está mal. Un poco de formulación.